Bueno, buenas noches. Vengo a presentar una actividad de cultura física de ejercicios del SENA. Soy aprendiz. Voy a hacer la presentación en diapositivas. Centro Manufactura Textil y Cuero, evidencia cultura física, operario y manejo máquinas de confección industrial para la ropa interior, ficha 2926-309. Aprendiz de Astral Eduardo Guzmán. Bueno, y profesor Leonardo Mora. Bueno, mi presentación en el día de hoy, ¿qué es nutrición? Como muchos vemos, la alimentación es un conjunto de acciones mediante las cuales se proporcionan alimentos al organismo. Abarca la selección de alimentos, su cocinado, su digestión depende de las necesidades individuales, la disponibilidad de alimentos, cultura, religión, situación socioeconómica, aspectos psicológicos, publicidad, moda, salud, etcétera, etcétera. Los alimentos aportan sustancias que que se denominan nutrientes. En estos pueden ser macronutrientes, pueden ser hidratos de carbono, proteínas y grasas, o micronutrientes, vitaminas, minerales, los necesitamos para el mantenimiento de la salud y prevención de enfermedades. Entonces, todos tenemos, todo ser vivo tiene derecho a una alimentación sana, lo que es frutas, lo que es grasas, granos, lo que son proteínas, carbohidratos, bueno, entonces, etcétera, se conoce en la pirámide de la alimentación. Entonces, cuando nosotros no comemos o cuando hay personas que no comen sanamente, se comienzan a enfermar. O por ejemplo, cuando uno come en el desayuno, cuando uno salen del estrés, por ejemplo, van y no están tranquilos, entonces no siente que se alimentó sanamente, no siente que se lleva una alimentación, o cuando uno se desayuna bien, por ejemplo, muchos salen desayunados apenas con un café o con un chocolate sin comer nada que los componga, por ejemplo, un huevo, una salchicha o un calentado bien bueno, para que el cuerpo o para que el organismo lo sepa digerir. Entonces, tenemos nosotros la forma de no estar tranquilos y no poder y no comer ahora. Por ejemplo, a la hora del almuerzo, mucha gente come con preocupación, pensando, y siempre cuando se come, se debe comer tranquilo y en una forma que donde uno descanse la mente y no haya preocupaciones, estrés frente al ámbito laboral y el académico, lo que sea, pero hay gente que no come a la hora que es, y cuando uno se come con la hora que es, el organismo bota insulina, que es el hígado y el páncreas. El páncreas bota la insulina, y cuando uno se come, cuando el páncreas bota la insulina se riega por todo el cuerpo, y si no hay nada, entonces ahí comienzan a aparecer las enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la subida de azúcar, comienza a aparecer enfermedades que afectan, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, bueno, o la comienza a aparecer, por ejemplo, la úlcera, porque bueno, uno come en el mismo estómago, va trabajando y se va pelando porque está pidiendo comida. Cuando ya echa la alimentación después de las 2 o 3 o 4 de la tarde, no es igual porque no te va a alimentar. Entonces, bueno, siguiendo con lo que se está exponiendo, por otra parte, la nutrición es la ciencia que compone todos aquellos procesos mediante los cuales el organismo compró la transformación y utiliza los nutrientes contenidos de los alimentos. Entonces, los alimentos son balanceados, son importantes. Bueno,
Sigamos en la otra tabla. ¿Cómo tener una buena alimentación? Nuestro cuerpo necesita nutrientes para llevar a cabo distintas funciones, cubrir las necesidades energéticas, formar y mantener las estructuras corporales, regular los procesos metabólicos, prevención de enfermedades relacionadas con la nutrición, dieta junto con la actividad física es uno de los principales determinantes del estado de salud. Las personas ejerciendo un papel relevante en el desarrollo de las enfermedades crónicas para prevelantes, nuestro tiempo como la obesidad, el cáncer y patologías cardiovasculares. Hay que tener mucho cuidado en la grasa, hay que tener mucho cuidado en la alimentación. Gente que sufre el corazón, hay que hacer ejercicio sanamente, consumir frutas, hacer por lo menos una hora, caminar una hora, entonces, y en un gimnasio, bueno, esas cosas. Bueno, como muestra la tabla acá, podemos verificar cada uno de los nutrientes, macronutrientes. Podemos clasificar los nutrientes según la cantidad que requerimos, es decir, macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas, grasas. Necesitamos grandes cantidades y nos aporta energía. Micronutrientes, vitaminas, minerales, los necesitamos en pequeñas cantidades y nos aporta energía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre hay nutrientes que nos aportan energía en el cuerpo. Por ejemplo, los macronutrientes diferencias se encuentran en gran cantidad de estos alimentos. La mayoría de estos alimentos son fragmentos en el organismo, los necesitamos en grandes cantidades. Un chocolate, una avena, un cereal, bueno, todos esos son macronutrientes que alimentan. Y micronutrientes, diferencias, se encuentran en pequeñas cantidades. La mayoría no necesitan ser fragmentados, son impredecibles para el cuerpo en pequeñas cantidades. Las frutas, los vegetales, bueno, el banano, la sandía, todo eso es lo que vemos en esta tabla de micronutrientes. Entonces aquí, por ejemplo, hay alimentos que son muy nocivos para la salud o nocivos para el consumo humano. Entonces hay que prevenir todo esto. Bueno, en otro estado vamos a ver qué son macronutrientes, como lo vemos en la tabla. En nutrición, los macronutrientes son aquellos nutrientes que suministran la mayor parte de la energía metabólica del cuerpo. Los principales son glucosidas, proteínas, lípidos. Otros nos incluyen el alcohol, ácidos orgánicos. Se diferencian en micronutrientes, las vitaminas, minerales, en que estos son necesarios en pequeñas cantidades, mantener la salud, pero no para producir energía. Por ejemplo, el consumo de bebidas alcohólicas, la cerveza. Hay gente que no puede tomar mucha cerveza porque aparecen los problemas de gota. Hay gente que no puede consumir muchas carnes rojas porque también aparece la gota. Son todos todos no somos iguales en la alimentación. Para otros es nocivo, para otros no. Bueno, en la nutrición, los macronutrientes que suministran la mayor parte de los alimentos de los cuales dependen la vida de los son los nutrientes. Estos proporcionan la energía en minerales de construcción para las innumerables sustancias que son esenciales para el crecimiento y la supervivencia del organismo. Entonces, hay otro que tolera la lactosa, hay otro que no, otro que tolera. Entonces, no todos somos iguales. Otro que tolera la mantequilla con el pan. Bueno, entonces son esos macronutrientes que nos pueden alimentar o que pueden ser nocivos para nuestra salud también. En otra tabla vemos que esos macronutrientes nos dan proteínas y glucósidos o proteínas. Son compuestos orgánicos que constan del carbono, hidrógeno, oxígeno. En su formación más simple,
la fórmula genera varían desde azúcares sacáridos simples que contienen de 3 a 7 átomos, del carbono hasta los polímeros muy complejos son clasificados por el número de moléculas de azúcar monosacáridos como la glucosa, la fructosa, la disacaridosa como la sacarosa, la lactosa, oligosacáridos, algo así, o almidón, glucógeno o celulosa. Esos son alimentos que son buenos y que dan calorías al cuerpo. Son componentes orgánicos conformados igualmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, pero también contienen alrededor del 16% de nitrógeno junto con el azufre y en ocasiones otros elementos como el fósforo, el hielo, el cobalto. La base en su estructura consiste en aminoácidos compuestos orgánicos conformados por un grupo de ácido NH2 o un grupo de carboxílico que es COHO unidos por enlaces peptídicos o peptídicos, algo así. Bueno. Macronutrientes nos dan glucosa, por ejemplo, nos dan buena glucosa en estos alimentos, como por ejemplo el kiwi, la manzana, las frutas cítricas, por ejemplo, que son dulces. Hay gente que no tolera los ácidos, el estómago no lo soporta, el organismo. Por ejemplo, proteínas, ejemplo, nos dan buenos proteínas en estos alimentos, por ejemplo, el arroz, la carne, el pollo, el huevo, el pescado. Son proteínas que nos dan algo de macronutrientes, las carnes rojas, bueno, en fin. Por ejemplo, siempre el consumo de carnes rojas es bueno para la salud, y otras que son, por ejemplo, la comida del mar contiene mucha grasa también, es grasa buena el pescado, bueno. Pasando a la otra tabla, los macronutrientes generalmente derivados de la ingesta de los alimentos son pequeñas cantidades de vitaminas, minerales requeridos por el cuerpo para la mayoría de las funciones celulares. Las deficiencias más comunes macronutrientes incluyen vitamina A, vitamina D, vitamina B12, hierro, yodo y zinc. Todos esos son vitaminas para el cuerpo, entonces es algo muy bueno. Por ejemplo, cualquier vitamina, por ejemplo la mandarina, el limón, todas las frutas contienen lo que es vitamina C. ¿Qué es micronutrientes? Se conoce como micronutrientes las sustancias que el organismo de los seres vivos necesitan en pequeñas dosis. Son sustancias indispensables para los diferentes procesos metabólicos de los organismos vivos. Sin ellos podríamos morir. Desempeñan importantes funciones catalizadoras en el metabolismo como factores enzimáticos al formar parte de la estructura de numerosas enzimas grupos prostéticos acompañadas con coenzimas. En los animales engloban las vitaminas, minerales. Estos últimos se dividen en minerales y oligoelementos. Estos utilizados se necesitan en una dosis muy poca. En plantas, todos estos son minerales, se han podido estudiar bien en ellas, como gracias al cultivo sin suelo se han descubierto que algunos elementos se necesitan en proporciones tan menores que
un fertilizante que no los contenga en su formulación pueden aportar debido a las impurezas que contienen. Entonces la mayoría de plantas les echan un poco de cosas que son muy nocivas para el organismo humano, para el consumo humano. Por ejemplo, las plantas cuando se les echan muchas de esas cosas que echan en los campos, todo eso, riegos fértiles, todo eso nos dañan porque eso nos contaminan, ya viene el alimento ya contaminado con esas, viene bueno, contienen un poco de cosas que son muy dañosas para el organismo. Características. Algunos de los más importantes micronutrientes son el yodo, el hierro, la vitamina A, que son esenciales para el crecimiento físico y el desarrollo de las funciones cognitivas y fisiológicas y la resistencia a las infecciones. El hierro, la vitamina A se encuentra naturalmente en los alimentos. El yodo debe ser adicionado a alimentos del consumo básico como la sal, que en muchos países se fortifica con yodo. Existen otros micronutrientes como el zinc, el ácido fólico, calcio, en todas las vitaminas, entonces todo eso aporta para el consumo humano. ¿Qué más? Pasando a la otra diapositiva. Estos, por ejemplo, estos alimentos con micronutrientes son alimentos altos con zinc, por ejemplo, las almendras, el maní, por ejemplo, el chocolate barro, el chocolate como lo quieran preparar, también está mmm, los cacahuates que son ricos, las almendras, también está el coco, está, por ejemplo, todo tipo de semillas son altos contenidos de zinc, por ejemplo, la carne, por ejemplo, el arroz, y bueno, y alimentos en calcio, el brócoli, la leche, por ejemplo, la fresa, el queso, los lácteos, por ejemplo, el aguacate, son grasas que aportan buen calcio al cuerpo y no se debilitan. Por ejemplo, no hay problemas óseos, porque los problemas óseos son porque no hay una buena alimentación en calcio. Por ejemplo, también el aceite de oliva también da calcio al cuerpo. Bueno, esos son alimentos en alto calcio. Bueno, acá hay una tabla, una pirámide, que explica cada los componentes de la pirámide. Por ejemplo, están estos, por ejemplo, esa pirámide. Vemos bebidas fermentadas con un consumo moderado, responsabilidad, por ejemplo, la cerveza, y por ejemplo, los cócteles, los vinos son bebidas, o por ejemplo, el consumo ocasional moderado, por ejemplo, las tortas, un pan con mantequilla, una torta de tres leches, un pay de limón, otro de fresa, una empanada, esos son consumos ocasionales, por ejemplo, suplementos nutricionales por ejemplo, todos esos alimentos son ricos, por ejemplo, las bebidas fermentadas pueden ser un riesgo muy nocivo a la salud, a lo mejor no, entonces, por ejemplo, las carnes rojas, el pescado, los mariscos, bueno, cierta cantidad, al otro día los alimentos del día, por ejemplo, consumo variado diario al día, por ejemplo, una alternativa a los pescados, el huevo, la leche, el pollo, ¡mua! La leche es algo bueno, por ejemplo, al día, por ejemplo, grupos del consumo de cada comida, por ejemplo, comida principal, verduras, frutas, existen 5 raciones al día, o sea, se debe consumir más frutas que lo otro. Se debe consumir, por ejemplo, verduras, zanahoria, tomate, ensaladas, bueno, etcétera. Y frutas por lo menos se deben comer por lo menos 3 veces al día,
una pera, un mango, un kiwi, lo que considere. Por ejemplo, mantener estilos de vida saludables, por ejemplo, llevar agua, se puede tomar más agua y menos bebidas azucaradas, un jugo nutritivo, bueno, entonces, por ejemplo, eso es lo que aporta buenos nutrientes a un cuerpo, una buena alimentación. Ta. Bueno, ¿cuántas veces debemos comer según la alimentación, desayuno, almuerzo, comida? Todas las, todas las células y organismos del cuerpo necesitan energía de los nutrientes, hasta el ser más pequeño necesita nutrientes. Nutrición alimentaria diaria para poder llevar a cabo sus funciones correctamente. Ese es punto uno. Realizamos trabajos con gran desgaste físico, mental, debemos cuidar especialmente el aporte de energía para no limitar la capacidad laboral ni comprometer la salud, comprometer nuestra salud. O sea que debemos tener el compromiso con la salud, debemos hacer ejercicio, debemos salir, debemos alimentarnos bien, no tener el desgaste mental, bueno, es acá. Si cambio en nuestro desgaste fundamental, intelectual, físico, a diferencia de aquellos con mayor desgaste físico, no queremos cantidades extra de calorías, pero sí es preciso un aporte suficiente de aquellos nutrientes que se relacionan con un buen funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, tener una buena alimentación, un desgaste físico, no, nada de eso, tener una vida tranquila, no una vida sedentaria, cero estrés, para que no se presenten estos problemas. La frecuencia de comidas a lo largo del día depende de las necesidades de cada persona, ya sabemos, pero debemos incluir al menos 3 comidas principales: desayuno, almuerzo, cena. En ciertos casos, convierte incluir colaciones, por ejemplo, colaciones en las panaderías que hay torta, el negro, bueno, esas colaciones intermedias, como media en la mañana, merienda sin pasar más de 4 horas. Se puede comer una torta de chocolate, un postre de leche, un pie, un rico, una pera, un roscón, lo que. Entonces son azúcares principales para el organismo, son azúcares que pueden ser para el primer alimento de la mañana, un azúcar algo bueno para el cuerpo. En ciertos casos se convierte en colaciones intermedias como media mañana, meriendas, y pasa más de 4 horas entre comidas principales. De esta manera estaremos previniendo la hidrogluceminas y el deceso de azúcar sanguíneo. O sea que cuando consumimos mucho azúcar, esas azúcares se van por la sangre y porque afecta la sangre y afecta el ritmo. Bueno, entonces ahí los que sufren azúcar tenemos su con eso. ¿Qué más? Que repercute de manera negativa el rendimiento intelectual y físico, así como también evitamos la sensación, la ansiedad, el hambre voraz a la hora que sentamos a la mesa que nos llevará a comer más de lo necesario. Hay gente que come más de lo necesario, y los que sufren del azúcar, la hipertensión, o sufren muchas cosas, tener mucho cuidado con esos alimentos. Por la mañana un azúcar se puede comer, hay un tinto, un roscón, lo que sea, pero sin abusar. Mm. El hecho de distribuir alimentos a lo largo al día permitirá un mayor control de la glucosina a nivel de azúcar en la sangre. Los lípidos sanguíneos como el colesterol, triglicéridos, así como también mejora la digestión y el desempeño intelectual físico. Las comidas deben ser desayuno, esa es una primera comida. Sin duda la comida más importante, ya ha pasado más de 8 horas sin el organismo reciba ningún tipo de alimento. Por ejemplo,
que el cerebro tiene su principal combustible en la glucosa. Se debe incluir lácteos, panes, cereales, quesos, frutas, alimentos en el grupo accesario como infusiones, dulces, miel, endulzantes, Eso es lo que debe ser en el desayuno, una dieta balanceada. Almuerzos, muchas veces el almuerzo se incluyen comidas rápidas, ricas, grasas, como frituras, salsas, etcétera. Si hacemos un corte en la jornada laboral, a medida de lo ideal es consumir un almuerzo frugal para evitar pesadez y sondolencia. Hay que comer a medida, hay que comer con el almuerzo balanceado también frijoles, una carne frita o una torta de verduras o algo así que se pueda uno consumir a la hora del almuerzo. ¿Qué más? Lo cual permite seguir trabajando productivamente durante la tarde. Podemos comer una ensalada rica de variedades, colores, trocitos, carne roja, carne blanca, huevos, o tal vez tenemos como un tiempo de un sándwich saludable como pan, como fibras, carne magra, vegetales acompañados con una fruta. Eso sí es un buen almuerzo, porque el almuerzo uno come bien, pero hay gente que almuerza con una hamburguesa o con una gaseosa o que almuerza con un brownie, eso no es almuerzo, o almuerza con un roscón y una gaseosa, eso no es almuerzo. Entonces, para que lo tengan en cuenta ustedes. Merienda. Colación ligera, podemos incluir frutas, quesos magros, yogures, descremados, algún sándwich pequeño, merienda es útil para no llegar a una cena con un hambre, para un desorden alimenticio. Hay gente que tiene desorden alimenticio, comen una cosa, comen otra, no saben qué hacer. Bueno, cena. Debemos compensar lo que se comió al mediodía. Por lo general, una cena suele resultar un problema, ya que en muchas se saltean algunas comidas por de llegar de cena demasiado hambre sobre alimentación en la cena. Debemos incluir alimentos que nos ayudan a descansar mejor, como son alimentos en el grupo de almidones, pastas. Por ejemplo, se puede comer una pasta, una changua, se puede comer algo rico. Hidratos, beber suficiente agua a lo largo del día, porciones adecuadas, usar las proporciones individuales, variedad, incluir una amplia gama de alimentos para garantizar una ingesta adecuada, de nutrientes, evitar alimentos procesados, limitar la ingesta de alimentos ricos, grasas, trans, azúcares y azúcares añadidos en sodio, mucho sodio y ya. Muchas gracias.